Y Dios comienza a revelarle cuál es la voluntad que tiene para él. Amén. No sé si me doy a entender. Mientras mi vida esté llena de pecado, mientras yo no quite lo que está estorbando para yo poder estar enfocado en la visión de Dios, mientras haya situaciones que me estorban, aunque Dios tenga un propósito y un llamado para mí, si hay pecado de por medio, Dios no puede revelar. Por eso Dios le dijo a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies. Y cuando Moisés se quita el calzado, entonces él entra y Dios le dice: mira, es que hay gente que necesita, hay gente que está clamando, hay gente que está oprimida, hay gente que necesita a alguien que llegue a ayudarlos. Y ese eres tú. Ya había un enfoque, había una dirección, había un llamado, un propósito. Pero para poder cumplir eso, Moisés tenía que estar enfocado en lo que Dios quería hacer. Amén. ¿Qué pasa cuando nuestra mente está desenfocada entonces? Cuando una mente está desenfocada, la mente traiciona a la persona y no trabaja bajo la voluntad de Dios, sino que trabaja para lo que él o ella quieren llevar a cabo. Amén. Una mente desenfocada es un peligro no solamente para la persona que tiene la mente, sino para los que están a su alrededor, porque no tiene una dirección de lo que quiere hacer, porque su mentalidad está perdida, porque hoy piensa en una cosa y mañana piensa en otra cosa. No hay una idea fija, porque no hay un enfoque en lo que yo quiero hacer. Ese es el peligro de una mente desenfocada. Amén. Por eso en esta noche le digo que es importante que tu mente y mi mente estén enfocados. ¿En quién? En la voluntad de Dios, para lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando mi mente está desenfocada, entonces lo que pasa es que una persona desenfocada comienza a fallar la dirección de lo que Dios quiere hacer con él. Como dice la palabra, una mente desenfocada produce error en el blanco. O sea que usted le tira y le tira y le tira a lo que quiere y nunca logra, porque está desenfocado del propósito de Dios. Porque no va conforme a lo que Dios quiere hacer, sino que usted está tirando y está tirando, pero no tiene la dirección de lo que Dios le ha pedido que hiciera. ¿Y por qué le digo esto? Si usted se recuerda lo que pasó en la palabra, en el libro de Éxodo, dice la Biblia que cuando Moisés nació, llegó un momento cuando este hombre dice que se encontró a dos personas que estaban golpeándose una a la otra. Y él llegó y él quiso tomar justicia en sus manos y asesinó a uno de estos dos hombres. ¿Lo recuerdan? Y cuando él asesinó a aquel hombre, dice la palabra que él mismo tapó el error que había cometido. ¿Por qué Moisés asesinó a aquel hombre en aquel momento? Porque Moisés todavía no tenía el enfoque en la visión y el propósito que Dios tenía para él. Aún Moisés no había sido revelado en el propósito de Dios. Y entonces cuando Moisés nace, Moisés había sido llamado a ser un libertador. Y probablemente a él le dijeron: tú eres el libertador de Israel, el libertador del pueblo. Y él se lo creyó tanto que cuando vio que un egipcio estaba maltratándolo, entonces él vino y dijo: bueno, si tú lo estás golpeando, me tomo la justicia por las manos y asesina al egipcio. Y lo esconde. Y cuando lo esconde, al siguiente día viene y sucede otro problema. Y entonces la gente que estaba en el problema le pregunta: ¿y qué piensas hacer? ¿Vas a matarnos igual como mataste al de ayer? Y en ese momento dice la palabra que Moisés tuvo miedo, porque se dio cuenta que alguien se había enterado del error que había cometido él. ¿Y qué hizo? Huyó.
abandonó y se fue al desierto. Amén. Eso sucedió antes de que él viera la zarza ardiendo. Cometió un error, porque Dios lo llamó a libertador, porque Dios lo llamó a salvar un pueblo, sacarlo de la esclavitud. Pero no era bajo la dirección de su propia mente ni su corazón, sino que tenía que ir enfocado en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces no se trata solamente de lo que yo puedo hacer o lo que Dios me llamó a hacer. Yo puedo tener ministerio, puedo tener llamado, pero si no voy en el enfoque de Dios, nada tiene sentido, nada funciona. Porque tengo que estar en la dirección que Dios tiene para mi vida. Tienes que estar enfocado en el propósito de Dios para ti. De lo contrario, nada sucede en la voluntad de Dios. Amén. Dios no nos llamó a ser jueces. ¿O sí? Amén. Dios no nos llamó a ser jueces. Dios nos llamó a servir. Y por eso Moisés se equivocó. Porque Moisés creía que él tenía que liquidar al que se había fallado, al que se portaba mal. Él pensaba que él era el encargado de ser el juez. Y aún ellos mismos le dijeron que tú fuiste llamado a ser juez. Dios no nos llamó a ser juez de nadie. Dios no nos llamó a señalar ni a juzgar a nadie. Dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Fueron destituidos, o sea, fueron eliminados del plan de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, fueron eliminados o destituidos, se sacaron, ya no están en lo que Dios les quería dar. Usted se lo sabe, ¿verdad? Es decir, que la palabra dice que todos nosotros somos pecadores. Amén. Todos nosotros fallamos. Incluso dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Nadie se salva de ser pecador. Amén. No se me pierda de la línea. No se me pierda de la línea. Lo que le estoy hablando es de una mente enfocada. Dios nos llamó a ser siervos, no jueces. Pero para yo ser siervo, tengo que estar enfocado en lo que Dios me llamó a hacer. Porque todos somos pecadores. Y si nos ponemos a ser jueces, vamos a terminar siendo como Moisés, huyendo porque nos van a decir: ¿y tú te crees que estás libre de todo pecado? ¿Verdad que no hay nadie? Isaías 58. Lo compartí hace unos días en un culto de hogar. Y el Señor en Isaías 58 dice: ustedes se reúnen como hermanos. ¿Pero para qué se reúnen? Dice Isaías: para contender, para debatir, para herir, para que tu voz sea escuchada delante de los demás. Isaías 58 dice eso. Dice el Señor: ¿de qué sirve que se reúnan? Para tratar de engrandecerse delante de otro, para herir con sus palabras a otro, para señalar a otro. Si